Hola, hola, mis chismosos empedernidos. Sean bienvenidos una vez más a su refugio de intrigas y secretos revelados, el canal donde desentrañamos los entresijos más jugosos del fascinante y a menudo despiadado mundo del espectáculo turco. Hoy, queridos míos, tenemos un festín de chismes preparado especialmente para ustedes. Un plato fuerte que sé que degustarán con avidez, porque involucra a dos de las figuras más icónicas y queridas del firmamento otomano, la deslumbrante Demet Özdemir y el magnético Can Yaman. Preparen sus palomitas, afinen sus oídos y ármense de paciencia, porque vamos a sumergirnos de lleno en la historia de amor que conquistó el mundo, una relación que prometía un felices para siempre de ensueño, pero que, como un castillo de naipes, se derrumbó de la manera más inesperada. Desentrañaremos los misterios que envuelven su ruptura, intentaremos descifrar qué fue esa bomba, que, según los rumores maliciosos, lo dinamitó todo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al lodazal de los chismes, permítanme recordarles, mis fieles seguidores, la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No sean tímidos. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, cada nueva exclusiva, cada nueva dosis de drama, romance y por supuesto, información privilegiada. No se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chencha. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que al pronunciarse juntos, evocan imágenes de pasión desbordante, talento arrollador y una química que traspasaba la pantalla. Su conexión era palpable, su energía contagiosa, y la serie que protagonizaron juntos, la inolvidable Erkenci-Kuş, se convirtió en un fenómeno cultural de proporciones globales. La historia de amor entre Sanem y Can, dos almas gemelas destinadas a encontrarse en el laberinto del destino, trascendió fronteras, conquistando corazones en América Latina, Europa y, por supuesto, en la mismísima Turquía. Pero ay, mis queridos chismosos, como suele suceder en este negocio de ensueño y apariencias, la realidad rara vez se ajusta al cuento de hadas que nos venden. Detrás de las cámaras, lejos de los focos y los aplausos, la relación entre Demet y Can era mucho más intrincada, laberíntica y, según algunos testigos presenciales, francamente tormentosa. Los rumores de un romance clandestino entre ellos comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por sus interacciones cómplices en las redes sociales y, sobre todo, por la intensidad desbordante de sus escenas románticas. ¿Estaban actuando, entregándose por completo a sus personajes, o realmente había algo más, una chispa genuina que encendía la llama del amor más allá de la amistad y el compañerismo profesional? Esa era la pregunta del millón, la interrogante que desvelaba a miles de fans alrededor del mundo. Al principio, fieles a su estrategia de negar y negar hasta el final, ambos se esforzaron por desmentir cualquier tipo de relación amorosa, insistiendo en que eran solo buenos amigos, colegas respetuosos y profesionales dedicados. Sin embargo, las pruebas, las señales, las evidencias sutiles parecían apuntar en una dirección completamente opuesta. Fotografías y vídeos filtrados por paparazzi astutos mostraban momentos de complicidad innegable, miradas intensas que lo decían todo, gestos cariñosos que parecían ir más allá de la simple camaradería profesional. La presión mediática era asfixiante, la expectativa de los fans por verlos juntos en la vida real crecía exponencialmente, alimentada por cada nueva interacción, cada nueva pista que dejaban caer en las redes. Y entonces, mis queridos, llegó el momento que todos esperaban, el instante en que al menos aparentemente confirmaron su relación. No hubo una declaración oficial, ni una alfombra roja compartida, ni un anuncio rimbombante. Pero las indirectas, las alusiones veladas, los mensajes cifrados en sus redes sociales se volvieron cada vez más evidentes, más explícitos, más imposibles de ignorar. Se les veía juntos en eventos sociales, disfrutando de viajes exóticos, compartiendo momentos íntimos con sus amigos más cercanos. Para muchos, para la gran mayoría de sus seguidores, esto era suficiente para confirmar que el amor había florecido entre Sanem y Can, entre Demet y Can, que la magia de la pantalla se había extendido a la vida real. Pero aquí, mis amigos, es donde la historia comienza a enredarse, a oscurecerse, a tomar un cariz más turbio y menos idílico. Porque así como surgió el romance, así como se encendió la chispa del amor, también comenzaron a aparecer los problemas, las fisuras, las grietas que amenazaban con derrumbar la edificación de su relación. Los rumores de celos enfermizos, discusiones acaloradas, diferencias irreconciliables comenzaron a llenar los titulares de las revistas del corazón, alimentando la sed de chismes de los más ávidos. Se decía que Can era un hombre posesivo, controlador, celoso hasta la médula, y que Demet se sentía asfixiada,
oprimida por su actitud dominante. También se hablaba de que ambos tenían egos descomunales, personalidades volcánicas, y que les costaba horrores ceder el uno al otro, llegar a un punto medio en sus discusiones. Y aquí, señoras y señores, llegamos al meollo del asunto, a la famosa bomba, que, según las malas lenguas, arruinó el amor de Demet Özdemir y Can Yaman. Y debo advertirles que esta bomba no es un único evento, una sola causa, sino un complejo entramado de factores que combinados, actuaron como un detonante, haciendo que la relación explotara en 1000 pedazos. En primer lugar, tenemos la omnipresente presión mediática. Estar constantemente en el ojo del huracán, con cada uno de sus movimientos analizados hasta el más mínimo detalle, juzgados con lupa y expuestos al escrutinio público, debe ser sencillamente agotador. Imaginen tener que fingir una sonrisa radiante cuando en realidad están discutiendo a gritos, o tener que mantener la compostura frente a las cámaras cuando lo único que desean es salir corriendo y esconderse del mundo. La presión constante de los fans, de los medios de comunicación, de la implacable industria del espectáculo puede ser asfixiante, sofocante y, a la larga, terminar afectando negativamente cualquier relación, incluso la más sólida. En segundo lugar, debemos considerar las diferencias personales. Can y Demet son, en esencia, dos personas muy distintas, con personalidades contrastantes, ambiciones divergentes y estilos de vida que no siempre encajaban a la perfección. Mientras que Can siempre ha sido un hombre extrovertido, impulsivo, polémico y amante de la controversia, Demet es mucho más reservada, discreta, cautelosa y prefiere mantener un perfil bajo en la medida de lo posible. Estas diferencias, que al principio pudieron resultar atractivas, incluso complementarias, con el tiempo se convirtieron en una fuente constante de fricción, de malentendidos y de conflictos irreconciliables. En tercer lugar, y aquí es donde el chisme se pone verdaderamente jugoso, tenemos las supuestas infidelidades. Los rumores de que Can le fue infiel a Demet con otras mujeres, con actrices y modelos de renombre, fueron una constante a lo largo de su relación. Se le relacionó sentimentalmente con varias figuras del espectáculo, y aunque nunca se confirmó nada de manera oficial, las habladurías, los cotilleos y las insinuaciones fueron suficientes para generar desconfianza, resentimiento y un ambiente tóxico en la pareja. También se rumoreó, aunque con menos insistencia, que Demet había tenido un affair con un productor de televisión, pero esta especulación nunca se probó y quedó relegada al terreno de la leyenda urbana. En cuarto lugar, no podemos ignorar la ambición profesional. Ambos se encontraban en la cima de sus carreras, disfrutando de un éxito arrollador y con planes de seguir creciendo y explorando nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Sin embargo, sus agendas se volvieron cada vez más ocupadas, sus compromisos profesionales los mantenían alejados durante largos periodos de tiempo, y les resultaba cada vez más difícil encontrar tiempo de calidad para dedicarse el uno al otro. La distancia física, la falta de tiempo juntos y la priorización de sus carreras profesionales terminaron debilitando la relación, erosionando los cimientos sobre los que se había construido su amor. En quinto lugar, y quizás el factor más importante de todos, tenemos la falta de comunicación. Se dice que Can y Demet no sabían comunicarse de manera efectiva, que preferían evitar los conflictos a toda costa en lugar de enfrentarlos y resolverlos de manera constructiva. Esta falta de comunicación generó una acumulación de resentimiento, frustración y malestar, que con el tiempo terminó por dinamitar la relación desde dentro. Y así, mis queridos chismosos, después de meses de rumores, especulaciones y titulares sensacionalistas, llegó la confirmación oficial: Demet Özdemir y Can Yaman habían terminado su relación. No hubo una explicación detallada, ni un comunicado conjunto, ni una rueda de prensa para dar explicaciones. Simplemente dejaron de seguirse en las redes sociales, comenzaron a aparecer por separado en eventos públicos y la magia, el encanto y la ilusión de un amor de cuento de hadas se desvanecieron como una pompa de jabón, dejando a los fans con el corazón roto y la sensación de que habían sido víctimas de un engaño. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Can se mudó a Italia para trabajar en nuevos proyectos, mientras que Demet continuó protagonizando series y películas en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Se les ha relacionado sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de los dos ha vuelto a confirmar una relación seria, manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Y aquí es donde nos preguntamos, mis queridos, ¿qué aprendimos de todo esto? Aprendimos que el amor en el mundo del espectáculo no siempre es lo que parece, que la presión mediática, las diferencias personales, las infidelidades,
La ambición profesional y la falta de comunicación pueden terminar destruyendo incluso la relación más prometedora. Aprendimos que al final del día, los famosos son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, miedos y problemas. Y sobre todo aprendimos que no debemos creernos todo lo que vemos en las revistas del corazón, porque la realidad suele ser mucho más compleja, matizada y contradictoria. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de ello. Un romance que comenzó con una explosión de pasión y terminó con una explosión de dolor, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y promesas incumplidas. En resumen, la bomba que arruinó el amor de Demet y Can fue una combinación letal de presión mediática, diferencias personales, rumores de infidelidad, ambición profesional y, sobre todo, falta de comunicación. Una tormenta perfecta que terminó por destruir una relación que en su momento parecía indestructible. Bueno, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo cargado de drama, romance y secretos revelados. Recuerden que la vida de los famosos no siempre es fácil, y que detrás de las sonrisas perfectas y los flashes cegadores se esconden historias de amor y desamor tan complejas y dolorosas como la de Demet Özdemir y Can Yaman. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que fue lo que realmente arruinó esta relación? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima.